Voy a presentar primero lo que será la agenda, es decir, todo lo que vamos a tocar en este seminario. En principio haré una introducción, luego comentaré acerca de la acción sísmica, presentaré las normas de la ANSI, digamos, de 2010, lo que es la 360, la 358 y la 341, que la veremos posteriormente. La filosofía del diseño sismoresistente, los sistemas estructurales sismoresistentes, el diseño de pórticos especiales a momento, las conexiones precalificadas a momento, el diseño de pórticos con arriostramientos excéntricos, también con arriostramientos concéntricos, y haré una pequeña presentación de algunos proyectos reales donde veremos algunas imágenes y planos. Esta será, digamos, la agenda de estos 10 puntos que vamos a seguir. Bueno, empecemos con el primer punto interesante asociado a la introducción. Podemos decir que las estructuras de acero están sometidas a acciones accidentales tales como el viento y el sismo, con diferentes niveles de amenaza en función a la ubicación. Debido a eso es importante establecer un sistema estructural adecuado para soportar las acciones laterales con el balance de rigidez, resistencia y ductilidad que debe tener una estructura. Las acciones sísmicas inciden en estructuras con masas considerables, como las edificaciones de vivienda y uso comercial, mientras que las acciones de viento inciden principalmente en estructuras livianas, como puede ser el caso de naves industriales. Aquí estamos viendo un primer caso que obviamente el peso de la estructura traducido a masa es lo que va a terminar definiendo cuando una estructura debe ser analizada por acción sísmica o por una acción de viento. Vemos aquí en la imagen de la derecha lo que es la falla de San Andrés, muy importante a nivel, digamos, mundial por toda su actividad sísmica, y bueno, referente en este caso para este seminario. El acero estructural se obtiene, como lo sabemos, al combinar el hierro, carbono y otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, que le contribuyen un conjunto de propiedades determinadas. El acero laminado y caliente elaborado con fines estructurales se le nombra como acero estructural al carbono, así se le conoce, con un límite de fluencia típico de 250 megapascales, que es el que manejamos a nivel de diseño. Por supuesto, también tenemos que con el material de acero construimos diferentes perfiles I, L, canal, tubulares, entre otros, que son utilizados para la construcción de los miembros estructurales que terminan siendo nuestras vigas, columnas, arrastramientos. Vemos a la derecha una imagen de una edificación en estructura metálica que por supuesto está hecha con un conjunto de miembros que forman parte del sistema resistente al sismo y que bueno, que será parte de lo que vamos a comentar en este seminario de cómo llegar a la definición de un edificio tomando en cuenta los diferentes sistemas estructurales que existen. Cabe destacar que las estructuras de acero se han venido usando en edificaciones de vivienda, comerciales, de oficinas, edificaciones también industriales, y actualmente se disponen de talleres especializados de fabricación con altos controles de calidad que permiten alcanzar los niveles de seguridad requeridos. Vamos a destacar algo que vale la pena mencionar, las ventajas de la construcción en acero. Por una parte, alta resistencia. La alta resistencia por unidad de peso implica que la estructura va a ser más liviana, si lo ponemos, por ejemplo, como referencia con el concreto. Uniformidad, ya el material en sí, digamos, es un material homogéneo. Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo, como es en el caso de las estructuras de concreto reforzado. Durabilidad, si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado, durarán prácticamente de forma indefinida. Hay que hacer, por supuesto, un sistema de mantenimiento, pero son muy duraderas. Ductilidad, que es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar bajo altas tensiones. Bueno, precisamente es lo que tratamos de hacer en una estructura de concreto cuando se incorpora las barras de refuerzo, no solamente le dan resistencia, sino ductilidad. Ya en este caso, la estructura de acero ya es completamente dúctil, siempre que se controlen las respectivas fallas frágiles que se pueden presentar. Tenacidad. Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad.
La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina, como lo conocemos, tenacidad. Y otras ventajas importantes del acero estructural son gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de conectores, como la soldadura y pernos, posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura, esto es una gran ventaja, rapidez en el montaje, mientras se van haciendo las cimentaciones, se va fabricando la estructura y por supuesto ya cuando las fundaciones o las cimentaciones están aptas, el proceso de montaje es mucho más rápido en la estructura metálica. Gran capacidad de laminarse en diferentes tamaños y formas y posible reutilización después de desmontar una estructura. O sea que al final podemos reutilizar mucho material. Bueno, vale la pena destacar que consideramos que las secciones en general llegan a una condición elastoplástica. Es decir, que llega a la adherencia, su deformación, digamos, hace que incursione en el rango inelástico hasta que toda la sección plastifica. Por eso es que vamos a estar haciendo mucho comentario acerca de las articulaciones plásticas o las rótulas plásticas, que es considerar que una sección alcanza su capacidad plástica. Esto es algo importante. Y para ello, por supuesto, no pueden presentarse fallas de tipo frágil. La acción sísmica. Esto es un punto muy resaltante. Los mapas de zonificación sísmica en la mayoría de los países tienen un periodo de retorno de 475 años correspondientes a sismos muy intensos, a través de los cuales se elaboran los espectros de respuesta elásticos, tomando en cuenta el tipo de suelo, el tipo de estructura y el nivel de importancia. Esto es lo que hacemos de forma conceptual. Un espectro es la representación gráfica de las máximas respuestas de sistemas de 1 grado de libertad sometidos a una determinada acción sísmica. Y nos permite, por supuesto, hacer con este envolvente poder inferir la aceleración que tendremos en la base de una estructura a partir del periodo de la misma, que es lo que vemos aquí a la derecha. Digamos, la gráfica superior representa el espectro elástico. El uso de un espectro de respuesta elástico implicaría diseñar la estructura para que la misma sea capaz, sin ningún tipo de falla, de resistir dicha acción. Es decir, diseñar para el espectro elástico, que es el que vemos arriba, implica grandes fuerzas sísmicas y que la estructura debe ser capaz de mantenerse en un rango elástico para toda esa acción sísmica. Por eso es que desde hace muchos años para acá se viene manejando el concepto del espectro de respuesta inelástico. El uso de un espectro de respuesta inelástico es considerar una reducción de este espectro de respuesta elástico y conlleva a aceptar un nivel de daño en la estructura. Y ese nivel de daño va, digamos, unido a la capacidad de deformación que tenga la misma y a su ductilidad. Podemos decir que el uso del espectro de respuesta elástico traería mucho costo, porque sería, digamos, preparar una estructura para que nunca tenga falla, y el nuevo concepto del espectro de respuesta inelástico ya supone que la misma tendrá un nivel de falla que debe ser controlada. Aquí vemos en la parte derecha un texto que me parece interesante leer, que es: considerando la baja probabilidad de que ocurran estos sismos intensos durante la vida útil de la estructura, las normas proponen el uso de un espectro de respuesta inelástico, aplicando una reducción de la fuerza sísmica, asumiendo que la misma superará su rango elástico y disipará energía, para lo cual se requerirá de que sea suficientemente dúctil. Lo leo porque es el resumen de lo que he expuesto hasta ahora en esta parte de la presentación. El espectro de diseño elástico se obtiene de forma directa a través de los valores de reducción que nos proponen las normas. Las normas nos proponen unos valores en función al tipo de sistema estructural y en función a eso nosotros, digamos, tomamos la orientación de cuál es el valor de R. Sin embargo, es de destacar que los códigos vigentes no atienden con suficiente claridad el verdadero valor del factor R, que debe ser asignado a una estructura en particular.
sino que generaliza los valores correspondientes por grupos de sistemas estructurales. Los coeficientes que se sugieren provienen exclusivamente de la experiencia y poseen muy poco rigor cuantitativo, pudiendo llevar a sobreestimar o reducir excesivamente las cargas sísmicas de diseño. Es decir, empezamos confiando en el valor R de la norma, que de alguna manera tiene un rigor, digamos, poco cuantitativo y proviene de la experiencia, y debemos asegurarnos en el detallado de esa estructura que la misma sea capaz de alcanzar estos valores de ductilidad y por supuesto de reducción. Vale la pena destacar que el factor R consta del efecto simultáneo de tres parámetros: ductilidad, sobreresistencia y redundancia. Lo vemos acá. A la derecha, cada parámetro conforma un componente del factor R y se puede expresar de esta manera. El R sería un valor de reducción por ductilidad, por sobreresistencia y por redundancia. La ductilidad propia del sistema. La sobreresistencia está asociada, por supuesto, a la diferencia entre el corte basal último y el cedente, y la reducción por redundancia a la cantidad de elementos que nos permiten, digamos, resistir las acciones sísmicas. No es igual, o sea, digamos, es diferente que tengamos una estructura con 4 columnas y que si falla una prácticamente conlleva el colapso, a una estructura de 12 columnas. O sea, la cantidad de miembros estructurales que soportan el sismo son vitales para la redistribución de fuerza y por supuesto de allí se deriva este factor R de la redundancia. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay formas de determinar estos valores de R que nos sugieren las normas desde un punto de vista analítico y que si se hace sería lo recomendable a la hora de hacer un proyecto. A nivel de las normas, digamos, que están implementadas con el mayor avance que se puede decir en estructuras de acero, están las normas ANSI AICC 2010. Vemos a la izquierda las especificaciones generales. Aquí en esta norma se diseñarían los miembros estructurales. Es la norma típica donde se nos imponen el diseño general de miembros y especificaciones generales. Mientras que la que vemos en la parte central está asociada al diseño sismoresistente de edificaciones. Es la norma que atiende la parte sísmica. Y en la derecha vemos una norma específica de conexiones precalificadas a momento, ligado, por supuesto, a las provisiones sísmicas, que a su vez se derivan de las disposiciones generales. Digamos, esta es la 360, la 341 y la 358 de la 2010. Sobre estos documentos haré toda la presentación que sigue prácticamente. Antes de entrar en materia del diseño de acero propiamente, veamos el concepto del diseño por capacidad enmarcado dentro de la filosofía del diseño sismoresistente. En los años 60, a inicios, digamos en Nueva Zelanda, se establece una estrategia de diseño de edificios denominada diseño por capacidad, la cual se extendió posteriormente a Estados Unidos y el resto de países con acción sísmica. Esta estrategia está dirigida a evitar el colapso de edificaciones ante sismos severos a través de controlar las posibles fallas frágiles y propiciar mecanismos dúctiles en un rango de desplazamientos que superen la condición elástica. Las estructuras deben ser capaces de incursionar en el rango elástico de forma estable y disipar energía controlando el daño ocasionado por un evento sísmico. ¿Qué tipo de daño se acepta? Por ejemplo, en el caso de estructuras metálicas. ¿Cómo controlar ese daño para evitar el colapso? Son preguntas que representan un desafío constante en la ingeniería civil en los últimos 50 años y que hoy en día, digamos, se ve plasmado en las normas que mencioné anteriormente, lo que debemos hacer para hacer estructuras cada vez más seguras, minimizando el riesgo sísmico, que va en función a la amenaza y a la vulnerabilidad. Un sistema se puede considerar dúctil cuando es capaz de experimentar deformaciones sustanciales bajo carga constante
sin sufrir daños excesivos o pérdida de resistencia bajo ciclos repetidos de carga y descarga. Esto vamos a verlo un poquito más en detalle. Es interesante. Fíjense. La estrategia para conseguir un comportamiento plástico en la estructura es establecer eslabones débiles que tengan un comportamiento dúctil. Veamos esta figura. Aquí está representado un pórtico con arrastramientos excéntricos. Es decir, los mismos se conectan a una viga y entre los dos puntos de conexión hay una distancia que llamamos E, que la referimos a una excentricidad. ¿Qué va a suceder al imponer una carga lateral? Que este elemento interno, por las deformaciones del sistema, va a tener grandes fuerzas cortantes y también importantes momentos. Si se establece este eslabón débil, cuando decimos débil es que va a ser menos resistente que el conjunto externo, pero ese eslabón débil de resistente es muy dúctil, lo que va a suceder es que toda la disipación de energía va a depender de dicho eslabón y el resto de los elementos, a pesar de que puedan tener un comportamiento frágil o medianamente frágil, no se van a ver afectados producto de que todo depende de este eslabón débil. Los eslabones débiles permitirán una disipación de energía y toda la estructura se comportará de forma dúctil. O sea, lo que perseguimos es eslabones que sean capaces de entrar en cedencia, incursionar en el rango elástico, disipar energía y el resto de los elementos permanezca prácticamente en una condición elástica. Entonces, nosotros como ingenieros elegimos qué zonas de la estructura deben incursionar en el rango elástico y cuáles otras zonas deben permanecer de una forma elástica. Cuando logramos este concepto, entendimos la filosofía del diseño sismoresistente. Por supuesto, los miembros estructurales que están fuera del eslabón débil se diseñan para las fuerzas inelásticas que se producen en este eslabón débil. Es decir, si yo conozco la resistencia del eslabón débil, incluso en su incursión inelástica, y sé cuál es la máxima fuerza cortante y el máximo momento que va a alcanzar en todo el proceso de la disipación de energía, sí, obviamente lo conozco, pues conozco su resistencia como material, conozco el factor de endurecimiento, el factor de sobreresistencia, es decir, conozco las propiedades de dicho material y puedo obtener cuáles son las máximas fuerzas esperadas en él. A partir de las máximas fuerzas que espero en el eslabón débil, yo puedo diseñar a partir de esas fuerzas todo el resto. Si diseño, entonces, este conjunto externo a partir de estas fuerzas, garantizo que nunca el conjunto externo falla antes que el eslabón débil. Eso es un diseño de jerarquía y es lo que conocemos un diseño por capacidad. Los mecanismos frágiles se diseñan a partir de las fuerzas obtenidas de los mecanismos dúctiles para prevenir que no se presente una falla frágil antes de una falla dúctil. Eso es en resumen el concepto de lo que se llama diseño por capacidad. Por ejemplo, en el caso de estructuras de concreto armado se conoce que la falla de la fuerza cortante es frágil, mientras que la falla por momentos se presenta de forma dúctil. Si se diseña respetando ciertas condiciones, cuantía, en el caso limitada, confinamiento, traslapes, etc., por consiguiente sería deseable que la resistencia al corte sea mayor que la resistencia a la flexión, permitiendo la formación de rótulas plásticas en viga y con ello disipar energía en el rango inelástico. Haciendo una analogía al concreto armado, me interesa que nunca falla por corte y falla por flexión. Y la falla por corte se diseña a partir de los máximos momentos por flexión. Exactamente lo que acabo de decir hace unos segundos. Entendido el caso del diseño por capacidad, vemos ahora los sistemas estructurales. Tenemos en principio los pórticos resistentes a momentos. Como los conocemos, son sistemas de vigas y columnas.
sistemas que tienen en general poca rigidez, pero son capaces de tener grandes desplazamientos, deformaciones y por ende pueden tener altos niveles de utilidad en función a su desempeño. Y vemos aquí a la derecha que hay tres niveles en la clasificación según su nivel de desempeño. Pórticos especiales, pórticos intermedios y pórticos ordinarios. Los especiales se diseñan para que sean capaces de incursionar en el rango elástico con una ductilidad y disipación de energía elevada, para lo cual se requiere un estricto control de las fallas frágiles. En el intermedio, esa disipación de energía y la ductilidad que se espera es moderada, un poco menor que en el caso de pórticos especiales. Y por lo tanto, en el caso de pórticos intermedios se aplican en zonas de moderada sismicidad, mientras que los pórticos especiales se aplican en zonas de alta sismicidad. Y nos quedan los pórticos ordinarios a momento, que se diseñan para que tengan principalmente un comportamiento elástico, con una capacidad limitada de incursionar en el rango elástico y disipar energía. El detallado se presenta de forma convencional sin mayores exigencias sísmicas y se utilizan en zonas de baja sismicidad. O sea que si nos concentramos, por ejemplo, en el caso de pórticos especiales, estaríamos cumpliendo con todos los requerimientos más exigentes que nos impone la norma para una estructura que deba ser suficientemente dúctil y con buena disipación de energía. Y por eso es que en la presentación me enfocaré bastante en el caso de los pórticos especiales a momento, que en sus siglas sería el Special Moment Frame, el otro el intermedio y el otro el Ordinary Moment Frame. En el caso de pórticos resistentes a momento se pueden presentar tres tipos de fallas. En la viga, se evidencia por flexión. En la zona del panel, que es exactamente el nudo, se evidencia por corte. Y en la columna, se evidencia por flexión y fuerza axial. De estos tres sistemas, primero debe darse la falla por cedencia en la viga. Luego vendría la falla por corte en la zona del panel y por último es que se pudiera presentar la falla en la columna. De esa forma garantizamos que se tenga un buen comportamiento y un buen desempeño sismoresistente. Deben formarse rótulas plásticas entonces en vigas a una cierta distancia de la cara, que hay una longitud LH que es la distancia entre rótulas plásticas. Vemos que en la respuesta a las acciones sísmicas se evidencia que los momentos en vigas y columnas se producen en el mismo sentido, generándose una gran demanda por corte en los nodos. Fíjense aquí en esta gráfica cómo hay un incremento de la fuerza cortante en lo que es el nudo, afectando la cedencia por corte precisamente en la zona del panel. Y para lograr una buena utilidad y disipación de energía es necesario que estas vigas sean capaces de alcanzar su capacidad plástica y para ello vamos a controlar todos los mecanismos que pudieran limitar la misma. Podemos decir también que es vital garantizar una mínima resistencia de columna en su rango elástico e incluir conexiones competentes a momentos debidamente precalificadas. La conexión es un punto vulnerable en las estructuras metálicas y en el caso de los pórticos resistentes a momento la exigencia es muy grande y debemos controlar la conexión que termina colocándose en una estructura para que la misma no limite toda la disipación de energía y la capacidad que tenga. Veremos más adelante qué tipos de conexiones precalificadas son las que se pueden utilizar en este tipo de sistemas. Los pórticos con arrestamientos excéntricos están formados por vigas, columnas y precisamente estos arrestamientos que generan una excentricidad, tal como lo presentaba en el diseño por capacidad. El tramo de viga donde se produce la excentricidad se le denomina enlace o link en inglés. Y en dicha zona se genera la cedencia por corte o flexión, con una importante incursión elástica y disipación de energía, mientras el resto de los elementos se diseñan para que permanezcan en el rango elástico. Precisamente es lo que ya venía comentando del diseño por capacidad. Los sistemas con pórticos arrestados excéntricamente se desarrollaron originalmente en Japón en la década de los 70. Fujimoto 1972 y Tanahashi 1974. Y posteriormente en los Estados Unidos para la década de los 80
siguiendo la referencia de Popov de 1987. Actualmente es una opción muy utilizada en estructuras importantes debido a que presentan una solución excelente para el diseño sismoresistente al combinar una rigidez elevada por las riostras que controlan los desplazamientos laterales y la disipación de energía proveniente de la incursión elástica en las zonas de los enlaces. Es un sistema ideal para altas zonas sísmicas porque combina dos aspectos fundamentales: resistencia y ductilidad, además de la rigidez y disipación de energía. Bueno, y hablando en aspectos arquitectónicos, al generar una excentricidad, por ejemplo, en la parte central pueden caber puertas, ventanas, es decir, a diferencia de los pórticos con los elementos concéntricos que ya veremos, la excentricidad favorece un poco este aspecto de arquitectura. Lo que sí es que tienden a ser utilizadas en estructuras de luces un poco grandes. Pensando que este ángulo suele ser 45 grados, suponiendo una altura de piso de 3 metros, aquí ya tendríamos 3 metros, aquí 3 metros 6, o sea que estamos hablando de que normalmente este tipo de estructura suele utilizarse a partir de los 7 metros de longitud entre tramos. Un poco menos ya no es tan sencillo, o habría que ir a un sistema, como ya lo veremos, de una diagonal simple. Pero este sistema que estaba presentando es para luces ya a partir de 7 metros aproximadamente. Si es más pequeño, 4 o 5 metros, sí podemos ya utilizar un sistema simple. Digamos, la fórmula para saber si aplicar uno u otro es tratar de que este ángulo respecto a la horizontal o a la vertical esté cerca a los 45 grados. Aquí tenemos 5 tipologías: simple, B invertida, B, X de 2 pisos y la B invertida con enlace vertical. La segunda es la más utilizada, la B invertida. En términos generales, se recomienda imponer la excentricidad en las zonas intermedias de las vigas y no cerca de las columnas, a fin de evitar que se originen fuerzas muy grandes en la junta viga-columna, afectando la estabilidad de la estructura y el diseño de la conexión, que tendría que ser precalificada a momento, como lo dispuesto para pórticos especiales ambos. Por eso hacía énfasis que esta era la ideal. En el caso de los pórticos con arrastramientos concéntricos, bueno, son sistemas donde estos arrastramientos se conectan de forma concéntrica, es decir, el eje neutro de todos los elementos coincide en un punto sin excentricidades. Están formados por vigas, columnas y sistemas de barras diagonales o riostras, donde se tiene una respuesta principalmente a tracción y compresión. Es importante destacar que por lo general son sistemas con mucha rigidez, lo cual facilita en el control de derivas de piso, pero a su vez la disipación de energía de utilidad es moderada, condicionada por el pandeo de las riostras a compresión. Sabemos que uno elemento está a tracción, otro está en compresión, y suele haber un pandeo importante en la riostra a compresión, limitando entonces de esta forma la ductilidad. Este tipo de sistemas son ideales para estructuras de muchos niveles y en estructuras de dimensiones considerables en planta, ya que aportan estabilidad rotacional. Aquí también tenemos 5 tipologías o 5 tipos de pórtico: el simple, B invertida, B, X de un piso y X de 2 pisos. Igualmente, lo leemos acá a la derecha, uno de los parámetros principales para elegir la configuración adecuada de riostra en una determinada estructura es el ángulo que se forma respecto a la horizontal. Ya había destacado que el ideal es 45 grados, nos movemos entre 40 y 50 grados, y, por ejemplo, para los casos donde la altura de piso es aproximadamente la mitad de la luz libre de la viga, se recomienda la configuración X de 2 pisos. Tenemos, según el nivel de desempeño, 2 categorías: pórticos especiales concéntricos o con arrastramientos concéntricos y pórticos ordinarios. No tenemos el intermedio. Y en el caso de zonas de alta sismicidad y la mayor exigencia de utilidad, estaría enmarcado dentro de los pórticos especiales. Mientras que los ordinarios obedecen más que todo a sistemas ante cargas laterales de viento, o bien aquellos sistemas donde nos interese que se comporte de forma elástica.
Vemos entonces la distribución de fuerzas, tracción y compresión, y que evidentemente en este ciclo de carga y descarga, la riosta estará en compresión y en tracción en diferentes ciclos, y por eso es importante controlar ese pandeo. Un sistema que es poco conocido, aunque ya se ha utilizado en una gran cantidad de edificaciones, es el sistema de pórticos con arrastramientos de pandeo restringido. Las riostras de pandeo restringido están formadas por una barra o núcleo central recubierto por una capa deslizante antiadherente. Esta barra se inserta en un tubo exterior sirviendo de camisa metálica relleno de un mortero de cemento bravo. Lo vemos en la figura. El elemento que resiste en realidad es la placa o plancha metálica, que vemos aquí marcada con el borde azul, que sería lo que llamamos el segmento cemento. Cuando sometemos a esto a tracción, el segmento cemento, que además es el más angosto, es la parte que precisamente va a ceder. O sea que su resistencia estaría asociada al área por el fly, por un factor de minimización. Cuando lo sometemos a compresión, el segmento que está también en la parte central tendería a sufrir pandeo y a limitar su capacidad de compresión. Pero el mortero dentro de una camisa metálica le impide el pandeo. Entonces, al no poder pandear porque está encerrado en un elemento estructural relleno de un mortero de cemento, al controlar ese pandeo, prácticamente podemos alcanzar que a compresión resista igual que a tracción. Y por ende, vemos aquí en la parte inferior derecha, cómo el diagrama de estéresis del sistema de arrastramiento típico, que era muy buena tracción y muy malo a compresión, precisamente por el pandeo, aquí logramos un diagrama de estéresis prácticamente perfecto, donde hay una muy buena disipación de energía, que es el área encerrada, y la resistencia de tracción es prácticamente equivalente a la resistencia en compresión. Esto, digamos, trae una serie de ventajas. Una de las ventajas de las riostras de pandeo restringido respecto a una riostra típica es que se logra incursión inelástica adecuada, presentando respuesta estable ante cargas alternantes, sin la reducción del área de los ciclos de estéresis por problemas de pandeo. Hay que decir que, evidentemente, parte de esta estrategia, que el objetivo del sistema es que se genere una resistencia a tracción similar a la compresión. Que es lo que queríamos hacer en el caso de arrastramientos convencionales, donde prácticamente diseñamos el arrastramiento por fuerzas a compresión y a tracción queda muy holgado. Eso es lo típico. Por lo general, un arrastramiento como el que veíamos anteriormente, la compresión es la que define la sección que vamos a colocar allí y a tracción queda muy holgado. Es decir, la demanda entre la capacidad no está al límite, cuando a la compresión sí está al límite. ¿Qué sucede con eso? Que las dimensiones o la sección que ponemos de arrastramiento va a ser mucho más importante, es decir, un perfil, ejemplo, un HDB 200, va a ser muy diferente a la plancha que estamos colocando aquí. Entonces, esto trae una reducción de costos. O sea, esto lo que hace es que persigue una reducción de costos. De paso, por supuesto, se logra además simplificar las conexiones al disminuir la exigencia de las mismas en comparación a los arrastramientos convencionales. De hecho, en la figura, si lo vemos, se logra hacer una conexión simple de un pin. O sea, llega a ser una conexión de un perno, llevando prácticamente de forma ideal a lo que conocemos como una articulación perfecta. Eso que nosotros hacemos de colocar articulaciones en los extremos, prácticamente se logra a partir de este sistema. Se ha implementado, pueden buscarlo ustedes en internet si quieren. Lo único que tienen que hacer es buscar los arrastramientos de pandeo restringido.